Me incliné sobre mi estación de trabajo. Mis ojos cansados después de horas mirando datos que se desplazaban sin sentido. Otra noche, otra búsqueda infructuosa de ese escurridizo pitido cósmico. Me froto las sienes, intentando aliviar el dolor de cabeza que comenzaba a formarse. ¿Sigues aquí? La voz de Antonio Varela cortó el silencio. Gruñí en respuesta. Alguien tiene que mantener la guardia. Antonio se rió, dejándose caer en la silla a mi lado. El universo no va a ninguna parte, amigo. Necesitas dormir. Dormiré cuando esté muerto, murmuré, tomando un trago de café tibio. El observatorio Monteverde nos rodeaba con un aura de reverencia científica, una catedral del conocimiento escondida en las colinas de Virginia Occidental. Afuera, los enormes radiotelescopios vigilaban el cielo nocturno. Estaba a punto de rendirme cuando un destello captó mi atención. «Espera», dije, inclinándome hacia adelante. «¿Qué pasa?» Antonio se puso alerta de inmediato. «No estoy seguro. Podría no ser nada, pero...» Mis dedos volaron sobre el teclado. La señal persistía y se hacía más fuerte. «Antonio, ¿estás viendo esto?» Se acercó rodando en su silla. «Eso no es una falla». Durante la siguiente hora trabajamos en silencio, ejecutando cada prueba y protocolo de verificación que teníamos. La señal seguía ahí. «Tenemos que despertar a Castro», dijo Antonio finalmente. «Sí, tienes razón». 20 minutos después, el doctor Eduardo Castro entró en la sala de control, luciendo como si lo hubieran arrastrado por un matorral. «Esto mejor será importante, caballeros». «Señor», comencé, «hemos detectado una señal anómala. Es potente, coherente y...» Hice una pausa, parece venir del centro galáctico. Las cejas de Castro se alzaron. «Muéstrenme». Le explicamos nuestros hallazgos, y con cada minuto que pasaba, el ceño de Castro se fruncía más. «¿Intentaron decodificarla?», preguntó. Antonio negó con la cabeza. «No todavía, señor». «Queríamos su opinión primero». Castro asintió, frotándose la barbilla. «Bien, mantengamos esto en secreto por ahora. Pásenla por todos los filtros que tenemos. Quiero saber exactamente con qué estamos lidiando antes de alertar a alguien más». Los días pasaron mientras trabajábamos sin descanso. Otros miembros del equipo fueron incorporados, jurando guardar silencio. Fue en el cuarto día cuando todo dio un giro. Estaba solo en el laboratorio, ejecutando otra serie de pruebas, cuando el grito atravesó las instalaciones. Salté de mi silla y corrí por el pasillo, encontrando a Antonio arrodillado, agarrando su cabeza. «¡Que se detenga!», gritó. «Por Dios, que se detenga». Lo agarré de los hombros. «Antonio, ¿qué pasa?» «¿No lo oyes? Los gritos están en mi cabeza». Antonio se convulsionó violentamente y colapsó. Mientras gritaba pidiendo ayuda, un dolor punzante atravesó mi cráneo. Por un instante, yo también lo escuché. Un aullido psíquico de una angustia tan inmensa que casi me destrozó. Luego, tan rápido como llegó, desapareció. Cuando el equipo médico llegó, me tambaleé de vuelta en pie. Esto no era un saludo alienígena, ni un amistoso hola desde las estrellas. Era una advertencia. O algo peor, el presagio de la destrucción para toda la humanidad. A la mañana siguiente, Castro convocó una reunión de emergencia. «Caballeros», comenzó su voz grave, «a partir de las 6 de esta mañana, nuestros hallazgos han sido clasificados. Ahora operamos bajo supervisión directa del gobierno». Un murmullo recorrió la sala. «¿Y qué hay de informar al público?», preguntó el doctor Ríos. «El mundo necesita saber». «El mundo no está preparado», interrumpió un hombre de traje impecable. «Agente Marcos Santos,
Caballeros, seré el encargado de supervisar esta operación de ahora en adelante. Apreté los puños. Con todo respeto, agente Santos, somos científicos, no títeres del gobierno. El público tiene derecho a saber qué está pasando. Los ojos de Santos se clavaron en los míos, con un destello de acero detrás de ellos. Doctor Guerra, su dedicación es admirable, pero no se equivoque. Esto ahora es un asunto de seguridad nacional. Quizás de seguridad global. No podemos arriesgarnos a un pánico generalizado. Los días siguientes fueron una olla a presión. Nuestro equipo, ahora oficialmente llamado Proyecto Centinela, estaba al borde del colapso. Estaba frente a una pizarra, garabateando ecuaciones, cuando Antonio se acercó. Sus ojos estaban inyectados de sangre, con ojeras que delataban su falta de sueño. Mario, necesitamos hablar en privado. Nos escondimos en un cuarto de almacenamiento vacío, el zumbido del equipo amortiguado tras la puerta cerrada. ¿Qué tienes en mente, Antonio? He estado analizando los efectos psicológicos de la señal. No es solo sonido, Mario. Está haciendo algo en nuestras mentes. ¿A qué te refieres? Las alucinaciones, los colapsos, no son aleatorios. La señal nos está cambiando. Un alboroto estalló afuera. Salimos corriendo y encontramos al doctor Ríos convulsionando en el suelo, espuma en la boca. «Ayúdenme a sujetarlo», grité, agarrando sus brazos, que se sacudían sin control. «Está llegando», masculló. «El fin de todo». Luego quedó inmóvil. Horas después, estaba sentado en la sala de conferencias, mirando los rostros sombríos a mi alrededor. El agente Santos caminaba de un lado a otro al frente de la mesa. 2 investigadores incapacitados en menos de una semana, gruñó. Esto es inaceptable. El doctor Castro aclaró su garganta. Quizás deberíamos considerar cerrar todo. Fuera de discusión, cortó Santos. Necesitamos respuestas, y las necesitamos ahora. Doctor Guerra, ¿cuál es el progreso de su equipo? Hemos logrado aislar algunos patrones en la señal. Se está volviendo más fuerte y compleja. ¿Y su origen? Presionó Santos. Mostré un mapa estelar en la pantalla. Lo hemos localizado a unos pocos años luz de Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Un silencio pesado cayó sobre la sala. ¿Qué diablos podría generar una señal así de poderosa?, murmuró alguien. Tenemos una teoría, dije, pero no les va a gustar. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Creemos que podría estar viva. Algún tipo de inteligencia antigua y basta. La sala estalló en caos. Acusaciones volaron. Teorías fueron gritadas. En medio de todo, noté al agente Santos observándome. Cuando la reunión terminó, me apartó. Doctor Guerra, una palabra. Caminamos hacia un rincón apartado de las instalaciones. Santos encendió un cigarrillo, ofreciéndome uno. Rechacé con un gesto. «Entiende la gravedad de esta situación, ¿verdad?», preguntó, el humo escapando de sus labios. Asentí. «Más de lo que usted cree. Entonces, ¿sabe por qué no podemos dejar que esta información se filtre? El pánico que causaría... El público tiene derecho a saber», argumenté. «Estamos hablando de un evento potencialmente a nivel de extinción». Los ojos de Santos se endurecieron. ¿Y cómo cree que reaccionará la gente, doctor? ¿Histeria masiva? ¿Revueltas? ¿El colapso de la sociedad como la conocemos? Se inclinó hacia mí. Vamos a contener esto por cualquier medio necesario. ¿Está claro? La amenaza en su voz era inconfundible. Mientras Santos se alejaba, sentí el peso del mundo cayendo sobre mis hombros. Estábamos en problemas, y lo sabía. Esa noche, me revolqué en mi litera, incapaz de dormir. Me desperté de golpe cuando una mano me tocó el hombro. Era Antonio. «Mario, tienes que ver esto». Corrimos al laboratorio, donde una serie de monitores mostraban una escena horrorizante. Ciudades alrededor del mundo sumiéndose en el caos. Revueltas, suicidios masivos, actos de violencia inexplicables.
Se está extendiendo, susurró Antonio. La señal está afectando a todos. Me senté en mi estación de trabajo, los ojos ardiendo por la falta de sueño, cuando una mano se posó en mi hombro. Doctor Guerra. La voz del agente Santos era baja, peligrosa. Una palabra. Me llevó a una oficina vacía, cerrando la puerta con un clic suave. Ha estado ocupado, dijo arrojando un archivo sobre el escritorio. Dentro había copias de mis comunicaciones privadas, intentos de contactar a colegas en otras instituciones. Apreté la mandíbula. Me ha estado espiando. Monitorizando una posible amenaza a la seguridad, corrigió. ¿De verdad pensó que no nos daríamos cuenta? Mantuve mi postura. La comunidad científica necesita saber qué está pasando. No podemos resolver esto solos. Los ojos de Santos se estrecharon. Está jugando un juego peligroso, doctor. Esto va más allá de usted, más allá de todos nosotros. Hay fuerzas en juego que ni siquiera puede comenzar a comprender. Entonces ilumíneme, desafié. Por un momento pensé que lo haría. Luego, su rostro se endureció. Tiene una decisión que tomar, Guerra. Alíñese o enfrente las consecuencias. Cuando se fue, la amenaza quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Regresé al laboratorio principal. Antonio levantó la vista desde su estación con una expresión de preocupación. ¿Todo bien? De repente, las alarmas sonaron en toda la instalación. ¿Qué demonios?, murmuré, corriendo hacia la consola principal. El doctor Castro irrumpió en la sala. «La señal acaba de aumentar masivamente». Nos agrupamos alrededor de los monitores, observando con horror cómo las lecturas se disparaban. Un chillido agudo resonó alrededor. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. No venía de afuera. Estaba dentro de mi cabeza. A mi alrededor, la gente caía de rodillas, gritando de agonía. A través de la neblina del dolor, vi a Santos en la puerta, su rostro impasible, mientras observaba el caos. Luego, tan rápido como comenzó, el ruido cesó. En el silencio que siguió, escuché algo que me heló la sangre. Risas. El doctor Ríos, que había estado catatónico durante días, reía como un loco en la esquina. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, contenían una inteligencia ajena. «Viene», masculló, con una voz que no era la suya. «El gran destructor, el fin de todas las cosas». Se lanzó hacia la salida de emergencia, rompiendo el vidrio de seguridad con una fuerza inhumana, y desapareció en la noche. En el caos que siguió, tomé una decisión. Esto había ido demasiado lejos. El mundo necesitaba saber, sin importar las consecuencias. Me escabullí, aprovechando la confusión. En mi cuarto, empaqué rápidamente una mochila con ropa, suministros y, lo más importante, un disco duro con toda nuestra investigación. Mientras me dirigía sigilosamente hacia el estacionamiento, una figura se acercó. Era Antonio. «¿Te vas a algún lado?», preguntó, arqueando una ceja. Por un momento, consideré mentir. Luego, vi la mirada en sus ojos, no de acusación, sino de comprensión. «No puedo quedarme aquí, Antonio. Esto es más grande que nosotros, más grande que cualquier gobierno. La gente necesita saber lo que viene». Asintió lentamente. Luego metió la mano en su bolsillo. Me tensé, pero solo sacó una memoria USB. «Mis notas personales», explicó. «Teorías que no podía compartir con los demás. Podrían ayudar». La tomé, con la garganta apretada por la emoción. «Ven conmigo», le urgí. Antonio negó con la cabeza. «Alguien tiene que quedarse, intentar mantener el control aquí. Solo ten cuidado, Mario. El mundo se está volviendo loco». Con un rápido abrazo nos separamos. Cuando arranqué el jeep y me alejé de las instalaciones, vi a Antonio en el retrovisor, de pie solo bajo las luces de las torres de vigilancia. Los faros del jeep cortaban la oscuridad mientras aceleraba por caminos rurales vacíos. Había estado conduciendo durante horas, poniendo la mayor distancia posible entre mí y el observatorio.
Una luz intermitente en el tablero llamó mi atención. El indicador de combustible. Maldita sea, murmuré, escaneando la carretera en busca de civilización. Un letrero golpeado apareció. Millbrook. Próxima salida. Tomé el desvío, esperando encontrar una gasolinera y quizás un lugar donde esconderme por unas horas. El pueblo estaba inquietantemente silencioso cuando recorrí la calle principal. Ventanas rotas, autos volcados, señales de caos reciente. Me detuve en una gasolinera a oscuras. El único sonido, el tintineo del motor del jeep enfriándose. Mientras llenaba el tanque, un movimiento llamó mi atención. Una figura se escurrió entre los edificios al otro lado de la calle. Luego, otra. Me quedé inmóvil. «¡Oye!», una voz me hizo girar. Un hombre salió de la gasolinera, escopeta en mano. «No eres de por aquí». Levanté las manos lentamente. «Solo estoy de paso. Necesito gasolina. Eso es todo». Sus ojos se estrecharon. «¿Eres militar? ¿Del gobierno?». Negué con la cabeza. «Científico. Estoy intentando ayudar». Bajó un poco el arma. «¿Ayudar con qué?». Un grito femenino perforó la noche. El hombre giró la cabeza. «Demonios, otra vez», masculló. «¿Quién?». Pregunté, pero ya estaba corriendo hacia el sonido. En contra de mi mejor juicio, lo seguí. Encontramos a un grupo de personas rodeando a una joven. Cuando se volvieron hacia nosotros, vi sus ojos vacíos. «¡Aléjense!», gritó el hombre, disparando al aire. El grupo se detuvo, inclinando la cabeza al unísono. Luego, como uno solo, cargaron. Luché, usando cualquier cosa a mi alcance como arma. Los infectados, por falta de un mejor término, no parecían sentir dolor, atacando con una ferocidad inhumana. Cuando terminó, me encontré de vuelta en el jeep, salpicado de sangre y temblando. El hombre de la escopeta. «Tomás», dijo que se llamaba, se recostó contra el vehículo, respirando con dificultad. «¿Qué diablos está pasando?», preguntó. «Es complicado, pero creo que sé qué lo está causando». En la siguiente hora, le di a Tomás una lección acelerada sobre la señal, el encubrimiento del gobierno, todo. Para su crédito, lo tomó mejor de lo que esperaba. «¿Y cuál es el plan?», preguntó cuando terminé. «Hay alguien a quien necesito ver, un viejo mentor. Podría ayudarnos a entender todo esto». Tomás asintió, luego me sorprendió. «Voy contigo». «¿Qué?». «No, es demasiado peligroso». «Mira alrededor, muchacho», me interrumpió. «Peligroso es todo lo que nos queda. Además, pareces necesitar apoyo». Quise discutir, pero tenía razón. «Está bien, pero tenemos que movernos rápido». «No sé cuánto tiempo nos queda». Salimos a la carretera, evitando las rutas principales y los centros poblados. El mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Los reportes de noticias, cuando podíamos captarlos, hablaban de disturbios masivos, gobiernos en caos. Finalmente llegamos a nuestro destino, una cabaña remota en las montañas Apalaches. Al acercarnos, vi una figura en el porche, un hombre alto y delgado, de cabello blanco. «Doctor Vidal», llamé mientras nos acercábamos. Entrecerró los ojos. «Mario, Dios mío, ¿qué haces aquí?». Subí los escalones, sintiendo alivio y aprensión. «Víctor, necesitamos tu ayuda. El mundo, todo se está derrumbando». El rostro de Vidal se tornó grave. «Tú también lo has visto, entonces. Entra, tenemos mucho que discutir». La cabaña del doctor Vidal era una fortaleza de conocimiento. Libros y papeles cubrían cada superficie, y una pared de monitores mostraba flujos de datos. «Muéstrame lo que tienes», dijo, señalando mi mochila. Saqué el disco duro y la memoria USB de Antonio, colocándolos sobre el escritorio abarrotado. «Todo lo que sabemos sobre la señal está aquí». Durante horas analizamos los datos. Tomás vigilaba desde la ventana, su escopeta siempre al alcance. Cuando el sol comenzó a salir, Vidal dejó escapar un aliento tembloroso. «Dios mío, Mario, no es solo una señal, es una llave hacia algo antiguo».
Sacó un libro polvoriento de un estante, abriéndolo para revelar glifos alienígenas. Hay leyendas, mitos de culturas alrededor del mundo sobre ciclos de destrucción y renacimiento. Grandes seres antiguos durmiendo en el vacío, esperando ser despertados. Tomás resopló. Estás hablando de cuentos de hadas. Cada mito tiene un grano de verdad, muchacho, replicó Vidal. ¿Y esto? Señaló nuestros datos, la verdad expuesta. ¿Estás diciendo que esto ha pasado antes? Muchas veces, sospecho, pero nunca a esta escala. La señal se está volviendo más fuerte, más rápido que nunca. Algo ha cambiado. De la nada, un zumbido penetrante llenó el aire. Me agarré la cabeza, sintiendo como si mi cráneo se partiese. A través del dolor, vi a Tomás y Vidal igualmente afectados. Luego, tan rápido como llegó, el ruido cesó. En el silencio que siguió, lo escuchamos. El sonido de helicópteros acercándose. Tomás ya se movía, agarrando suministros. Tenemos que irnos. Vidal negó con la cabeza. No hay tiempo. Ustedes dos, tomen los túneles. Levantó una alfombra, revelando una trampilla. Hay un sistema de minas antiguas debajo. Los llevará al otro lado de la montaña. ¿Y tú? Pregunté. Incluso cuando Tomás me urgía hacia la salida, la sonrisa de Vidal fue triste. Les compraré algo de tiempo. Este viejo tonto todavía tiene algunos trucos bajo la manga. Mientras descendíamos a la oscuridad, escuché la puerta de la cabaña romperse. La voz desafiante de Vidal resonó, seguida de disparos y una explosión que sacudió las paredes del túnel. Al rato, emergimos en un claro del bosque bañado por la luna. ¿Y ahora?, preguntó Tomás, apoyándose contra un árbol. Saqué la memoria USB de Antonio, pasándola entre mis dedos. Tenemos que llegar a Chile. El conjunto Alma podría ser nuestra única oportunidad de contraatacar. Guíame, doctor. El viaje a Chile fue una pesadilla de encuentros cercanos. Nos escondimos en barcos de carga. Viajamos con camioneros que aún no habían sucumbido a la influencia de la señal y pasamos noches en vela en edificios abandonados. Todo mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba. Estábamos en un pueblo pequeño en Perú cuando todo se fue al infierno. El cielo se tornó morado y la gente comenzó a caer en las calles, retorciéndose de agonía. ¡Vámonos! Tomás me jaló lejos de la ventana donde observaba el caos. Mientras corríamos entre la multitud en pánico, vi un enorme desgarro en la realidad, colgando en el aire como una herida en el universo. «No lo mires», le grité a Tomás, pero era demasiado tarde. Se quedó quieto, su mirada vacía y distante. Lo agarré, sacudiéndolo con fuerza. «Tomás, reacciona», parpadeó, volviendo en sí. Yo vi... Lo sé, lo interrumpí. Pero no podemos pensar en eso ahora. Tenemos que seguir moviéndonos. Finalmente llegamos al conjunto Alma, en lo alto del desierto de Atacama. Las instalaciones estaban abandonadas, el equipo funcionando con energía de emergencia. Al entrar en la sala de control, una voz salió de las sombras. «Te tomaste tu tiempo». Me di la vuelta para ver un rostro familiar. «Antonio». ¿Cómo? Entró a la luz, luciendo demacrado. «No podía dejarte hacer esto solo. Seguí tu rastro. Sabía que terminarías aquí». La reunión fue interrumpida por un violento temblor. Afuera el cielo era un caos de energías. «Se nos acaba el tiempo», dije, corriendo hacia la consola principal. «Antonio, ayúdame a reconfigurar el conjunto. Tomás, vigila». Durante horas trabajamos, llevando el equipo al límite. La señal era más fuerte que nunca, un ataque directo a nuestros sentidos. Pero poco a poco comenzamos a avanzar. «Creo que tengo algo», gritó Antonio. «Un patrón en el caos». Otro temblor. El equipo chisporroteó y echó humo. «Perdemos energía», gritó Tomás desde la puerta. «Solo unos minutos más, estamos muy cerca». El aire parecía vibrar, la realidad doblando nuestros sentidos. Pero poco a poco comenzamos a avanzar. «Creo que tengo algo», gritó Antonio. «Un patrón en el caos». Otro temblor. El equipo chisporroteó y echó humo. «Perdemos energía»,
gritó Tomás desde la puerta. Solo unos minutos más. Estamos muy cerca. El aire parecía vibrar, la realidad doblando alrededor de nosotros. A través de las ventanas vi más distorsiones formándose en el cielo. Horrores indescriptibles abriéndose paso. Mario, dijo Antonio, su voz extrañamente calmada. No es suficiente. La señal es demasiado fuerte. Lo miré y supe lo que estaba pensando. Number, tiene que haber otra manera, negó con la cabeza. Sabes que no la hay. Alguien tiene que salir ahí, a la antena principal, y potenciar la señal manualmente. Es un suicidio. Antes de que pudiera detenerlo, ya corría hacia la puerta. Tomás hizo ademán de seguirlo, pero lo detuve. Number, tenemos que terminar esto. Observamos en los monitores cómo Antonio llegaba a la antena, trepando por la estructura. El cielo sobre él era una pesadilla de energías retorcidas. Llegó a la cima, conectando el potenciador que habíamos improvisado. Nos dio un pulgar arriba a la cámara. Entonces, todo se volvió blanco. La explosión nos arrojó al suelo. Por un momento, pensé que habíamos fallado. Luego, las lecturas en las pantallas comenzaron a cambiar. La señal se debilitaba. Las distorsiones se cerraban. Cuando la luz se desvaneció, me levanté tambaleándome y miré afuera. La antena principal había desaparecido. Antonio también, pero el cielo estaba despejado. El silencio era absoluto. Después de semanas de constante asalto psíquico, la ausencia de la señal dejó un vacío que se sentía casi físico. «Tomás», llamé. Un gemido me respondió. Lo encontré medio enterrado bajo escombros, pero vivo. Mientras lo ayudaba a levantarse, observamos el escenario a nuestro alrededor. El conjunto Alma estaba destrozado. Metal y equipo destrozado cubrían el suelo. Columnas de humo se elevaban desde pequeños incendios, mezclándose con el aire delgado de la montaña. «¿Lo logramos?», murmuró Tomás, limpiándose sangre de un corte en la frente. Asentí lentamente, sin poder creerlo del todo. «Creo que sí. La señal se ha ido, pero ¿qué queda?», terminó él, escaneando el horizonte. A lo lejos se veían las luces de un pueblo pequeño. «Tenemos que ver qué está pasando allá», dije, dirigiéndome hacia uno de los pocos vehículos que parecían intactos. Mientras conducíamos montaña abajo, la escala de la devastación se hizo clara. Autos abandonados bloqueaban las carreteras, edificios con ventanas rotas, algunos parcialmente derrumbados. Y la gente. Encontramos supervivientes agrupados, sus miradas cautelosas. Algunos se acercaron con cuidado, preguntando en distintos idiomas qué había pasado. Otros huyeron al vernos, el miedo en sus rostros. En una pequeña plaza, nos topamos con un hombre pintando un mural en una pared. Las formas retorcidas representaban visualmente lo que la señal le había mostrado. No nos prestó atención, perdido en su trabajo. «Van a pasar años para recuperarnos de esto», murmuró Tomás, mientras seguíamos conduciendo. Apreté el volante con más fuerza. «Si es que nos recuperamos». Llegamos a una ciudad más grande, esperando encontrar algún tipo de orden. En cambio, encontramos caos. Saqueadores corrían por las calles. Barricadas bloqueaban las intersecciones principales. El aire olía a humo de edificios en llamas. Al caer la noche, nos refugiamos en un hotel abandonado. Desde nuestra ventana, veíamos pequeños grupos de gente reunida alrededor de fogatas en la calle. La energía estaba cortada en la mayor parte de la ciudad, dejando solo estrellas y llamas para iluminar la oscuridad. «¿Y ahora qué, Doc?», preguntó Tomás, limpiando su escopeta a la luz de una vela. Saqué la memoria USB de Antonio, pasándola entre mis dedos. Reunimos lo que quede de la comunidad científica. Juntamos nuestro conocimiento. Intentamos entender qué pasó y nos preparamos para lo que pueda venir. ¿Crees que volverá? ¿La señal? No lo sé. Pero lo que sea que la envió sigue ahí afuera. Y ahora sabe que podemos contraatacar. Caímos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al amanecer,
Salí a la azotea del hotel. La ciudad debajo era una mezcla de destrucción y pequeños focos de vida que se aferraban a seguir adelante. Pensé en Antonio, en el doctor Vidal, en todos los que habíamos perdido en el camino. Sus sacrificios nos habían dado este momento, esta oportunidad para reconstruir. A lo lejos, vi gente comenzando ya a limpiar escombros, a ayudar a sus vecinos. Respiré hondo el aire de la mañana. Lo solté lentamente. Luego volví a la habitación donde Tomás esperaba. Vamos a trabajar. Tenemos un mundo que reconstruir.